Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Enrola 2. Estamos aquí otra semana. Estoy aquí con mi compañero Carlos. Bienvenidos. Saludos, bienvenidos y Otro bienvenidas. episodio, un episodio un poco triste. Estás de luto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí, plena, claro. Me Porque olvidaba. como estos episodios no salen en vivo, lo estamos grabando en un día... Estamos grabando un día de Trágico. luto, claro, es verdad. Está la mesa de luto. Siempre está de luto la mesa. Pero sí, estamos grabando aquí el día que falleció Rafael Michulan, la persona que sintetizó, investigó por primera vez, fue un precursor de la investigación con el cannabis, sintetizó, es el padre del THC, del sistema endocannabinoide en sí, de descubrir que teníamos un sistema, ¿no? Entonces, le debemos bastante y vamos a pegarnos este episodio en su honor. Por favor, ¿a quién tenemos aquí? Así es, el día de hoy, así mismo para hacer un poco de referencia, ¿no? Y de resaltar los logros que hizo el profe Michulan. Vamos a hablar mucho hoy del tema médico. Hemos venido hablando algunos capítulos acerca de la parte medicinal, pues bueno, y hoy estamos aquí con el doctor Fernando Silva, que pues nos ha dado el honor de acompañarnos este nuevo episodio y vamos a conversar unos datos muy interesantes. Doctor, bienvenido, por favor, para que ahí nos ayude presentándose. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Francisco. Yo soy el doctor Fernando Silva, otorrinolaringólogo. Estudié en la Universidad de São Paulo y al regresar aquí al Ecuador me dediqué en los últimos años al estudio de la fitofarmacología, el estudio del cannabis con fin medicinal. Gracias al diplomado de la UDLA de la Universidad de las Américas, inicié la inclusión en este mundo. Y realmente al día de hoy yo manejo mucho el uso del cannabis, tanto el THC como el CBD. Aquí al día a día, así con mis pacientes, y creo que va a ser un podcast bastante interesante. Vamos a hablar de cosas muy interesantes, creo que el día de hoy. Así es, yo voy a iniciar ahí con algo interesante, ¿no? Topaste el tema del THC, que es muy importante y es algo en lo que se basa aquí, pues en quien estamos haciendo referencia hoy a este programa. Fue una de las primeras partículas que él descubre, ¿no? Que es el componente activo del cannabis, ¿no? Entonces, y todos sus beneficios que puede tener, todas las prácticas que ellos han hecho, y esto, sin embargo, no se toma mucho en la educación ni en la práctica médica, ¿no? Porque existe mucho esa satanización, si se pudiera decir así, del THC. ¿Tú qué crees de eso en tu experiencia y en tu conocimiento como médico? Realmente siempre ha estado satanizada la planta del cannabis. Fue algo que sucedió a partir de los últimos 50 años, pero desde de épocas muy pasadas ya se viene utilizando el cannabis con fin medicinal. Desde antiguas civilizaciones indígenas, asiáticos, egipcios, usan el cannabis y tienen relatos donde el uso del cannabis se utiliza tanto como fines recreativos como con fin medicinal. Y de ahí las propiedades de la planta, ¿no? De ahí porque en los últimos 30, 40 años la investigación ha despuntado con el estudio de la planta y principalmente de su sistema, del sistema endocannabinoide, porque es sumamente interesante que una planta y tú compartas algo similar. Claro. Que tu cuerpo produzca cannabinoides también, porque nosotros producimos endocannabinoides como es la anandamida y el 2-araquinoglicerol, y es algo que da el efecto del CBD y el THC dentro de nosotros. Entonces es algo sumamente interesante. Yéndonos por lo que decía Carlos, ¿no? Siguiendo la línea del THC, en tu formación profesional en la parte de cannabis, ¿no? Nos mencionabas de este diplomado. ¿Viste algo en relación al THC? ¿Tuviste formación en cómo utilizarlo, cómo de cierta manera incluso diagnosticarlo o prescribirlo? Sí, realmente nosotros aprendemos a utilizar y a reconocer productos con CBD y THC. Y realmente que con el primer diplomado no, pero con las otras capacitaciones que he venido teniendo al día de hoy, puedo incluir, realmente aquí en Ecuador no hay ningún producto, porque todos los productos que son aprobados tienen menos del 1% del THC, pero siempre hay un paciente que aparece con un producto y que desea tener una guía médica, y realmente para eso uno estudia, ¿no? Para poder guiarlo, para poder darle otra opción al no buscar un remedio, porque pastilla hay para todo, pero
también todo remedio tiene su efecto adverso. Entonces, hay personas que no les gusta, que van más por el lado natural. Y la verdad que qué mejor que estar de la mano de alguien que ha estudiado esto para poder medicarse o poder tratarse o poder tener una dosificación exacta. Realmente es difícil, no existe llegar a un grado de intoxicación tanto con THC o CBD, es imposible que alguien pueda llegar a eso. Hay que fumar más de 1 kilo de marihuana en menos de 4 horas. Y realmente tu cuerpo se apaga antes de llegar a menos de 28 gramos. Entonces, es algo que es real. O sea, que el cuerpo, su propio sistema hace que te protejas del exceso. Entonces, por eso hay el exceso del sueño. Pero también es real el mal uso que a veces le podemos dar, ¿ya? Porque también hay que conocer que dentro de nuestro país no todo producto es bueno. Hay mucho tipo de planta, hay mucho paciente que ya viene a la consulta diciendo yo ya consumo cannabis y hay que conversar de qué tipo de cannabis o de qué forma consume el cannabis. Porque obvio si es un cultivo personal propio en el que tú sabes que estás utilizando, que sabes que no estás usando pesticidas, metales pesados, o que por lo menos tienes un control de lo que se le pone. El día de hoy hay muchos también estimuladores de plantas que estresan a la planta y elevan mucho los niveles de THC y las personas las personas que lo usan con fines recreativos lo ven como algo bueno, pero también puede tener un efecto adverso a largo plazo. No saben que genera ansiedad y que esa ansiedad puede desencadenar otras cosas. Entonces es muy interesante. Yo me quedo hablando mucho con los pacientes que consumen y es más para guiarlos, porque muchas veces están mal guiados y usan otras drogas junto al cannabis, como el alcohol, como pastillas para dormir, y no es así. Tienes que saberlo usar. Claro. Mencionaste que te llegan pacientes, por ejemplo, con productos ya. ¿Te ha llegado gente con productos de THC? ¿Has tenido alguna experiencia similar? O sea, llegan pacientes que fuman cannabis, que fuman planta de THC, pero realmente no saben qué es lo que están fumando, no saben si lo están usando bien, no saben. Y realmente mi foco no es ese como especialista, pero siempre que llega hay que guiarlo, porque también yo soy especialista en la vía aérea, entonces hay muchos pacientes que lo usan de formas no adecuadas y están aumentando el riesgo del cáncer, porque es diferente fumar en una pipa a fumar en un bong, a fumar en un bate. Entonces cada tipo de forma de fumar tiene su beneficio, tiene sus pros y sus contras, y eso también hay que ver, porque una persona que ya viene fumando también cigarrillo de toda la vida, es mejor evitar irritar más la vía aérea, porque el riesgo del cáncer también existe y se puede aumentar de una forma menos nociva, como un volcán o un bong, vaporizador. O un vaporizador, o poner filtros en el bong, porque realmente eso también ayuda, estos percolators, los famosos percolators. Entonces, todas esas cosas tienen sus beneficios, realmente para algo están. Claro. Solo que hay que saber usarlos y también hay que saber cuidar donde uno consume, porque hay muchos pacientes que mandan fotos de donde usan sus productos y son una porquería también. No saben, no tienen aseo personal A ti te digo. ni el mismo producto, y la verdad es algo que... No lavas el bong. Exacto, es algo que es algo que si lo usas a diario tienes que lavarlo, tienes que tenerlo así, limpio. Ahí crecen hongos. Esas manchas que no salen, que están pegadas en los vidrios. No, que es resina. Muchos dicen que es resina, pero eso es un hongo muy probablemente que está creciendo del agua, que se queda estancada y de las semanas. Y ya, es muy difícil sacar esas cosas. Entonces sí, o deséchalo y compra otro. La realidad que al día de hoy lo venden en todas las esquinas, es tan barato que en vez de estar haciendo ese ahorro de cocinera. Fernando, una pregunta. Y siguiendo el tema del THC, ¿has tenido algún paciente que haya necesitado esta opción, ¿no? De que definitivamente el CBD no da mayores resultados, la opción es el THC, pero has tenido ese limitante de, bueno, no hay un producto legal, ¿cómo se lo suministro? ¿Cómo reemplazas? ¿Cómo solucionas? Realmente eso de que el CBD no hace efecto, no, eso es mentira. El CBD y el THC tienen efectos diferentes, que van de la mano uno con el otro, sí, y es más, necesita uno del otro. Todos los productos tienen que tener un porcentaje de THC, y al día de hoy todos los productos que se pueden vender libremente aquí en nuestro país tienen menos del 1%, pero deben de contener THC
porque si no, no hace el mismo efecto. Es la realidad. Okay. Tú tienes una cantidad de receptores que deben de ser suplidos, o deben de estar activados en algún momento para dar el efecto que uno busca, ¿verdad? Y el THC sí se utiliza para para patologías diferentes como en el lupus, ya como en los dolores crónicos, como en las neuropatías, en los pacientes oncológicos, no tanto para el control del dolor, sino también para el aumento del apetito. Pero muchas veces uno no busca ese efecto en pacientes, entonces ya usa más. Tú tienes que ver eso del ratio, si es 1:1, 1:2, la concentración CBD-THC. Pero realmente el beneficio es con todo, con el full spectrum de la planta. También muchas veces aparecen pacientes con cápsulas de extractos de 100% CBD comprimidos, isolados, claro. Extractos isolados. Y realmente hay estudios que no tienen el mismo beneficio, que uno busca es el full spectrum, que la verdad que son todos esos terpenos y todos esos 1000 componentes, más de 2000 componentes que hasta el día de hoy se conocen que tiene la planta y muchos más que están por conocerse. O sea, realmente que es una gran ciencia que recién se está investigando y que con los años va a ir creciendo, es una realidad. Claro, sí, juntos funcionan mejor. ¿Y tú conoces alguna investigación local o tienes amigos así dentro del área médica que estén haciendo alguna investigación de este tipo con el cannabis y sus usos? Sí, la UDLA, junto con la UDLA y Mayu, hicieron un diplomado en el cual ellos están... más que todo preparando a médicos para que tengan la capacitación específica para poder recibir a pacientes, saber guiarlos con el uso y también enseñarles a ver si un producto es de buena calidad o no. ¿Ya? Sí hay investigación aquí al día de hoy, hay investigación. Yo también al día de hoy estoy haciendo investigación con mis propios pacientes. Obviamente siempre que ellos quieran entrar dentro de los estudios, que colaboren. Muchos no desean, realmente son estudios que son bases de datos únicamente, es ver el efecto que hace el medicamento para el control. Como una referencia personal. Exacto, en mi caso yo lo utilizo como, mi especialidad es otorrinolaringología y yo me subespecialicé en el estudio del mareo y el vértigo. Okay. De ahí entré al estudio de la planta, porque a mí llegaban muchos pacientes aquí en Guayaquil, hay un mal manejo de la medicación antipsicótica, antidepresiva, ansiolítica, y realmente llegan muchos pacientes que a nuestra corta edad, 30, 35 años, hasta menos a veces, 20, 22, 25 años, tomando una combinación de remedios que solo por los remedios ya te hacen marear. Entonces, y muchos de esos no solo los remedios, sino también son vértigos de origen psicogénico, porque son patologías que no las saben llevar. Aquí los médicos no creen o no se apoyan mucho en el apoyo psicológico. ¿Ya? Claro, es más psiquiátrico pastilla. Más psiquiátrico remedio. Claro. Y bueno, realmente la escuela donde yo vengo no es así. Yo estudié en una universidad, una de las más grandes de Latinoamérica, es la Universidad de São Paulo. Y estudié en uno de los hospitales también más grandes de Latinoamérica. Y uno tiene que ver que el apoyo en equipo es para poder llegar a tratar al paciente al 100%, porque el paciente no es solo un síntoma. Claro. Le duele la cabeza, ¿no? Tú tienes que ver el por qué le duele la cabeza. ¿Qué será? Claro. ¿A qué se da? ¿Se le sube la presión? ¿Por qué se le sube la presión? Por el ritmo de vida, por la calidad de vida. Entonces, todo eso es mucho mejor tratar el problema de raíz para evitar que se desencadene o que lleve a hacer una avalancha a largo plazo. Y es así como hay que hacer la real medicina. Hablando justamente de tus pacientes, la experiencia que tienes, ¿hay algún caso en particular que te haya llamado la atención por cómo funcionó el cannabis, en el que hayas aplicado el cannabis en algún caso particular y justamente haya respondido? O en el caso contrario, que no haya respondido. Realmente yo, como te estaba comentando, yo empecé a utilizar más para el manejo del mareo, pero después... con los diplomados y al ver la gran cantidad de usos que puede tener como neuroprotector para el tratamiento de dolor, yo al día de hoy lo utilizo siempre que el paciente desee utilizarlo, ya, porque hay pacientes que ya llegan a tu consulta y ya sabes que
le va a ir bien porque se quieren operar del tabique para respirar mejor, pero es el típico paciente que no le gusta tomar nada, que es naturópata al 100%. Doctor, yo me curo con limonada, miel y jengibre. Okay. Y la verdad que después de una cirugía, la limonada, la miel y la jengibre no te va a quitar el dolor. Entonces, el CBD sí, lo puedes controlar. Puedes dar solo con paracetamol y una buena dosis de CBD. Puedes tratar el dolor y no llegar a necesitar antiinflamatorios que también tengan efectos adversos. O sea, como tú me preguntas pro y contra de los remedios, yo también muchas veces veo el contra, porque también como médico he visto su efecto adverso. Úlceras gástricas por abuso de AINES, porque no toleran el dolor o porque no entienden el dolor. Ahí está el problema. A veces un niño no puede decir qué es dolor y es hambre. Y le están dando remedio para el dolor, están irritando más el estómago y después hacen una úlcera y empieza a vomitar sangre. Entonces, son grandes cosas y realmente la medicina es algo que hay que tener y tomarlo con cautela. Y sí, la verdad que yo utilizo mucho el CBD, el THC, los cannabinoides al día de hoy porque van de la mano, los productos tienen THC y CBD. Y me ha ayudado mucho desde tratamientos de mareos que no tienen causa alguna, que realmente son vértigos psicogénicos, para poder ayudar a controlarlos, a dormir mejor y que puedan desarrollar más, tener una mejor calidad de vida. Okay. Hasta pacientes con pérdidas súbitas de audición o parálisis faciales idiopáticas que como efecto neuroprotector lo he incluido y he visto beneficios más rápidos sin necesidad de usar altas dosis de otros medicamentos, como los corticoides. Okay. Entonces sí hay tipos de pacientes, hay pacientes diabéticos, hipertensos, donde no puedes usar corticoides a altas dosis. Entonces tú también tienes que poner en una balanza y darle al paciente las otras opciones. Y qué bueno que las he estudiado porque siempre hay otra opción. Claro, o sea, en el fondo el gran perjudicado de que, por ejemplo, en tu formación clásica como médico no exista en farmacología, no se toque el tema del CBD, del THC. En el fondo quien termina perdiendo es el paciente, ¿no? Porque como tú dices, se expone tanto a esta cultura de la pastilla, se expone tanto a esta cultura del síntoma, y a ratos es como, bueno, lo que menos malo hace, y en el fondo el cannabis está bloqueado simplemente por un tema de estigma, o sea, verdaderamente. ¿Tú has encontrado en este ejercicio, ¿no? de tu práctica médica, has encontrado colegas que estén de acuerdo, colegas que estén en contra? ¿Cómo te ha ido en el ámbito profesional, digamos, utilizando abiertamente cannabis, ¿no? Al inicio realmente que la gente era muy reacia. Yo comencé a nivel de la pandemia, más o menos antes de entrar a la pandemia y pospandemia, fue cuando ya comencé a incluir, porque realmente se abusaron de muchos medicamentos. Entonces por eso te digo que empecé a utilizarlo en mi día a día. Y creo que con tanta investigación y con todo lo que ha crecido en los últimos 2 años aquí en nuestro país, con todas las nuevas leyes, la aprobación que hay de los productos, la gran cantidad de apertura de productos que hay aquí, porque eso también hay que denotar. En nuestro pequeño país hay muchos productos de gran calidad y todavía está esto creciendo. Entonces, Productos locales, correcto. Entonces, todo eso ha llevado a que el médico, creo que cada vez más deje de lado ese tabú que tienen. Obviamente la vieja escuela es muy cerrada. Mientras más joven es el médico, creo que tiene más apertura a otras ramas de la medicina. Y como tú dices, como yo también pienso, y como se ha estudiado y se ve en el último congreso que tuvimos ahora, el Canamérica que hubo aquí en Quito, se habló de incluir la cannabinología, la fitocannabinología, a un futuro tuviera que estar en los pensums médicos, porque al día de hoy ya se está liberando el uso del cannabis, tanto recreativo como medicinal, en todos los estados de los Estados Unidos. También se está liberando aquí en el Ecuador, pero qué desgracia que no haya un especialista médico que sepa usarlo y guiarlo y poder explicarte cuáles son sus efectos adversos, con qué remedios tienes que evitarlo, porque sí hay remedios con los que hay que evitar, como antihipertensivos, antipsicóticos. Hay que ver también el background, el fondo del paciente, la historia clínica. Tiene familiares esquizofrénicos, no tiene. Son cosas que realmente hay que tener con cuidado. Y de ahí el ver
cada uno responde de manera diferente. Creo que todos han visto ya en el uso personal que cada persona le afecta de una forma diferente. Entonces también eso es un mundo. No puedes comenzar con una dosis única para todo el mundo. Claro. Una dosis de caballo para todo el mundo, ¿no? Como la galleta. Exacto. Gracias a Dios el CBD no da mayor efecto adverso, pero... Y claro, y la mayoría de tus pacientes se usa el CBD, ¿no? Utilizan el CBD. Te iba a preguntar, ¿has tenido experiencia con niños o la oportunidad de trabajar con menores de edad? No personalmente, pero sí tengo algunos colegas en Quito que tienen una gran experiencia con niños, principalmente con epilepsia refractaria, que es una patología muy severa, donde el niño tiene más de 300, 500 convulsiones diarias y la verdad que tienen una corta expectativa de vida, y el cannabis, el CBD y el aceite de CBD, el full spectrum de la planta tiene un gran resultado en el control de esta patología, sí. Y sí hay neurólogos en Quito que están al día de hoy investigando esto, y experiencia personal no tengo, pero sí, o sea, de lo que he investigado, de lo que he visto, sí hay bastante investigación. Creo que hay que tener cuidado con los niños porque no es un suplemento alimenticio. Porque el hemp sí lo es. Ok, tú dices como lo que viene de la semilla del cáñamo, ¿no? Que son principalmente omegas, ¿no? Es que puedes dividir la planta. La planta tiene muchas propiedades, desde su fibra, la semilla del hemp, la flor de cannabis. Entonces, si vamos a la parte medicinal, quien entra ahí es la flor, ¿ya? Donde sacas el THC y el CBD. ¿Y cómo identificas ahí? Porque tú vas al comisariato, a la Fibeca, a cualquier lugar y ves ahí aceite de cannabis, pero ¿cómo sabes qué es o qué no es el correcto? Realmente tienes que fijarte que no diga que es que utilizan hemp, ¿ya? O ¿cómo se llama? Semillas de... Aceite de semilla. Aceite de cáñamo que le saben poner, aceite de cáñamo. Porque eso realmente es ya... es la semilla. Eso sí tiene un fin nutricional. Es un suplemento alimenticio. El hemp es un superalimento y al día de hoy también se lo utiliza como los nutricionistas lo utilizan mucho, con fuentes de multivitamínicos, omegas, entre otras cosas. Pero no desvíes al paciente, no le vas a dar eso y eso no le va a quitar el dolor. Claro. Tú necesitas primero que sea un producto que tenga el full spectrum, ¿ya? Y que tenga concentraciones de CBD. Y bueno, al día de hoy aquí en el Ecuador, como lo hemos hablado, los productos tienen menos del 1% del THC, pero tienen un porcentaje de THC. Claro. Porque sin esto no actúa, no tiene un real efecto el full spectrum de la planta. Hablando justamente del full spectrum, ¿no? Como se hace mucho énfasis, también la persona que hasta hoy nos acompañaba, el doctor Rafael Michulan, era uno de los grandes, digamos, defensores del efecto séquito, ¿no? De lo que estamos hablando de por qué se necesita un espectro más amplio. De acuerdo a eso, ¿qué piensas entonces de fármacos como el Sativex y el Dronabinol, que básicamente serían aislados, ¿no? El Sativex sabemos que es 1:1 CBD-THC y el Dronabinol sabemos que es 100% CBD. ¿Qué opinas de eso? Porque, digamos, son medicamentos farmacológicos que están aprobados, tienen aprobaciones de la FDA e incluso tienen recomendaciones médicas, investigaciones científicas que los avalan como medicamentos, pero la flor no, en cambio. Realmente es un extracto, como tú lo dices, pero que a la concentración que llega sí tiene el efecto que busca. ¿Ya? Porque médicamente el CBD tiene enfermedades o patologías que las vas a tratar. Ahora, si tú buscas con esos remedios dormir mejor, no vas a poder a veces conseguirlo. Porque necesitas el full spectrum de la planta, la combinación de todos esos terpenos. ¿Full spectrum qué te refieres? Para que la gente que nos ve más o menos entienda un poquito, que hemos repetido esto del full spectrum. Claro, bueno, los terpenos es esta combinación de otras moléculas químicas que van a dar las características a la planta, los olores, los gustos. Entonces, el pinelo, escobalpino, también hay extractos o terpenos que dan aromas al mango, a la lavanda. Entonces, cada uno de estos tiene sus propiedades, y también se ven las plantas que una es más utilizada para dormir, otra es más utilizada para el dolor, otra es más utilizada para aumentar el apetito.
ya, y de ahí también las cepas de las plantas y estas Claro. cosas. Entonces va por eso el mundo. Realmente al día de hoy se está investigando ya otro tipo no se va a hablar de las plantas como sativa, índica o esto es, no, sino que se va a hablar más del ratio que tiene, ya, si es más CBD, si es más THC, si es CBD, THC por igual. Esa es la realidad. Y se habla en la industria hasta de perfiles de terpenos, y hoy en día concentración de terpenos, ¿cuánto? Si hay 8% de terpenos en esta planta, o incluso en los extractos también. ¿Querías preguntar algo? Sí, iba por el tema de los comestibles, que es una pregunta que vengo haciendo ahí a los médicos, porque es un tema bastante controversial en cuanto hay profesionales que dicen que los comestibles son una buena herramienta y otros que dicen que los comestibles no son una buena herramienta en lo absoluto, que es muy peligroso. ¿Tú qué piensas de eso como profesional? Realmente ver cómo tú lo quieres usar, porque si es a largo plazo y quieres llegar a una dosis de manutención, la vía oral creo que es la mejor, o la sublingual, que es con el uso de los aceites. Pero si es algo para crisis agudas, la mejor vía es la vía pirolítica. Ya que ahí puede ser, exacto, fumar, pero puede ser con un vaporizador. Subtítulos no médicos. Ajá. Puede ser de forma vaporizada. Ya, Ok, claro. No como por pirolítica. ejemplo, la otra vez estábamos conversando esto con un grupo de médicos, así que un paciente había tenido una crisis de pánico, se había quedado en un ascensor y se desesperó porque lo único que tenía a la mano eran las gotas de CBD y te imaginarás que consumió como 40 gotas No. y hasta Le encontraron dormido, ¿eh? no hizo ningún efecto porque realmente la gota hace un efecto recién a partir de los 45 minutos a la hora. Claro. ¿ya? Entonces hubiera sido diferente si hubiera tenido un vaporizador a la mano y fumaba, porque Claro. el efecto hubiera sido mucho más rápido. Entonces, Inmediato, ahí, claro. exacto, hubiera sido inmediato, hubiera bajado su ansiedad y probablemente hubiera estado más tranquilo. Entonces, eso también al día de hoy, aquí existen productos, pero no tenemos todavía toda esa gran línea de productos y no están todos comprobados si son buenos, si tienen extractos legales para el consumo. Esa es la realidad. ¿Qué le habrá pasado a ese paciente después de los 45 minutos? Nada, la verdad que tuvo una gran crisis de pánico, de ansiedad, sintió un mareo muy intenso, llegó muy mal a su casa, pero obviamente después de haber salido del ascensor mejoró. El CBD hizo su efecto a la hora y media donde empezó a dormir y ya quedó más tranquilo al final del día, pero no como tú dices, no, hay que ver la mejor forma de usarlo o para qué lo vas a usar. Si es de vía oral, ya, ¿por qué también lo usas de vía oral? Mira, creo que a una persona de 70 años que nunca ha fumado es difícil enseñarle a fumar. Claro, obvio. Es complicadísimo. Complicado. Y también si tiene Pero un Tal vez asma. abordar el mismo uso, así sea por goteros, por aceites, puede ser complicado para tal vez algunas O también con el mismo gotero, porque el gotero no es para tragar. La gota es para mantenerlo debajo de la lengua lo máximo de tiempo. Esa es la recomendación. Entonces hay personas, yo tengo muchos problemas con pacientes adultos mayores o muy ansiosos que no pueden controlar la lengua y están tragando la saliva, entonces tragan el aceite directamente y el efecto no es el mismo. Realmente la absorción disminuye o se enlentece y uno no lo que busca es eso, uno lo que quiere llegar es a tener una concentración en la sangre que sea lo justo y lo necesario para darle el efecto al paciente que necesita. O sea, en ese sentido, ¿para qué recomendarías, como dice Carlos, entonces, como algo como los comestibles? Más para el tipo de paciente. Ok. Ya como un adulto mayor, que es mejor darle un pedacito, una barrita de chocolate que sabes que tiene 5 miligramos y que necesitamos llegar a 15 miligramos y que no es diabético y que hasta puede estar al momento desnutrido. Entonces darle 3 cuadritos de CBD a tales horarios va a ayudarlo mucho más que darle muy probablemente una gota. Eso tienes que verlo, depende de las características, de la característica del paciente. ¿Ya? Okay. A veces tienes que llegar a una concentración muy alta y el gotero de 875 miligramos, que es el más práctico, el que venden en la mayoría de los lugares, no te da esa concentración. Entonces necesitas muchas gotas y ponerte también muchas gotas debajo de la lengua es muy difícil. ¿Qué es mejor? Comerte 8 gomitas, 12 gomitas en el transcurso del día. Es verdad, será un poco más caro, pero puedes llegar a una dosis más controlada y ves el beneficio del medicamento. Por eso también hay mucho paciente que deja la medicación, porque nunca llegan a la dosis que necesitan.
Claro, o sea, no siente un efecto. Exacto, no siente el efecto y dice, esto no sirve, es una porquería, gaste plata y lo bota a la basura. Y encima es droga. Exacto. Ay, me pueden hacer un test y me puede salir la tirilla reactiva positiva en la Claro. Y realmente eso... Gastar plata en droga, doctor. eso también es para la comunidad que está viendo ahí. Por favor, la dosis es personal. Realmente esto tiene que ser estudiado, medicado. No a todas las personas le hace el mismo efecto. Entonces Así también hay que ver qué es lo que la persona toma, cuáles sus hábitos, cuál es su estilo de vida, cómo son sus horarios también. Porque la mejor forma de usar estos productos es con el estómago lleno. Si Claro, la inclusive persona... su alimentación, a eso Exacto, también. también, obvio. Tienes que ver sus otros suplementos, porque si no estás utilizando omega 6, omega 9, no vas a también estimular el proceso de creación endógena de cannabinoides. Entonces eso también hay que hablarle al paciente, tener una dieta más rica en omegas. Comamos más salmón, comamos más frutos secos, o toma el extracto. La semilla del cáñamo ahora la También. venden como alimento. Como y alimento. póntela Es en los súper batidos. buena, la ahí. verdad. Pero es muy cara y esa es una realidad. Un país que produce tuviera que ser mucho más barato también. Claro. Pero creo que eso es algo que va a ser a largo, ¿no? Es algo que también... Productores. Es que hay que ver el fin por todos lados, ¿no? O sea, al día de hoy creo que también la industria puede llevarla a mal usar la planta y puede llegar a afectar también a los pacientes, como tú dices, porque si se vuelve a satanizar o es algo que es de moda y se deja de investigar y de aquí a 2 años se deja de lado, perdimos una buena herramienta, creo yo, al día de hoy, ¿no? Claro. Claro, y en cuanto al tema en este último, en Canamérica, ¿no? Que es como un congreso, si no me equivoco. ¿Qué tema se tomó en cuanto a los usos, o sea, algo novedoso que hayas podido aprender dentro de estos espacios educativos que se dieron ahora hace poco aquí en Ecuador? Claro, sabemos, para la gente que nos vea, que quizás no lo sepa, Canamérica es como estos espacios donde incluso se explican papers científicos, no se habla de últimas novedades en la medicina, en productos, en protocolos. Como dice Carlos, ¿qué novedades se presentaron ahí, quizás locales, internacionales? Creo que para que el público entienda un poquito mejor qué es el Canamérica, es para comparar un congreso médico, ¿verdad? Pero como no hay muchos congresos de cannabinología, este es el mayor congreso donde une la mayor cantidad de representantes de Latinoamérica y se trajeron grandes exponentes internacionales y la realidad es que el conocimiento todos los días uno va adquiriendo nuevos conocimientos. Al día de hoy hay investigación en España con cáncer de mama y otros tipos de cánceres hepáticos muy avanzada y con resultados muy reales y realmente muy alentadores, porque qué bueno que existan esas opciones, ¿no? Con cannabis. Con cannabis, Wow. porque también mira el efecto adverso de la radio y la quimioterapia, es muy destructivo. Como un médico que te trata también pacientes oncológicos y todo, es muy lesivo. Hay que ver otras opciones, ¿ya? Para evitar el daño que hacen estos medicamentos, porque te arregla algo y después te daña otras cosas. Claro. ¿Cuál es el beneficio, no? Y bueno, eso también, el uso para estos cuadros neurológicos que son muy difíciles de controlar, como la epilepsia refractaria en niños. Y también se está investigando y se está utilizando mucho el día de hoy para el abuso a otros tipos de drogas, ¿no? Como para dejar otras sustancias ilícitas como heroína o drogas más callejeras, así, del bajo mundo, ¿no? Es irónico porque justamente es lo que le dicen al cannabis, ¿no? Que es la puerta a drogas más fuertes y según lo que dices, podría ser hasta la salida de drogas más fuertes, ¿no? Depende del uso, depende de la calidad del producto, depende La de forma muchas cosas. también, La ¿no? forma, obvio. Porque No es que voy a dejar el hacha, voy a hacer una grifiza ahí, quítalo a ¡Pásame el porro! La verdad que creo que como persona joven he ido al estadio y veo también lo que consumen las personas de escasos recursos y eso no es un buen producto, eso es algo por supuesto. muy dañino, eso tiene base de heroína, metanfetaminas, químicos, pesticidas, o sea, tiene todo un proceso tóxico realmente. Un cóctel ahí, un cóctel, ajá. se están fumando o sea, una cosa que a futuro puede
puede producir daño pulmonar a futuro porque crecen hongos ahí. Uno no sabe la porquería que se está metiendo. Entonces es mejor tener cuidado de lo que uno consume en el día a día. Y creo que el autocultivo creo que es una de las mejores opciones. Eso vimos también en el Congreso, las diferentes leyes en los diferentes países. Y creo que en Argentina hay una gran apertura a nivel individual como persona de sacar un permiso para poder tener un autocultivo y poder tener un producto que tú controles y sepas lo que estás utilizando, porque realmente el día de hoy hay mucha cosa dañina. Y te puedes hacer adicto a otras drogas por el consumo de marihuana intoxicada por otras drogas. Y eso uno no lo entiende. De ahí es porque uno a veces piensa que es el garfio o el gancho para otras drogas. Claro. Porque puede estar mezclada con otras drogas y uno no sabe. Claro, inclusive hasta los beneficios para ti como médico, ¿no? En el caso de que tengas que usar alguna variedad específica o algún producto que sea mayor concentración de uno u otro cannabinoide, te vendría bien que también tenga esta apertura, ¿no? La legislación y permite el autocultivo y el acceso a estas otras materias, ¿no? Como sucede en otros países también. Claro. Sí, es que el producto farmacológico es con lo que uno puede llegar a la concentración y saber qué es lo que el paciente está utilizando, pero el día de hoy ya el consumo recreativo es muy alto en nuestro medio. Y hay muchos productos perjudiciales y dañinos. Entonces creo que para evitar el daño que también se está haciendo a la comunidad, se puede estimular el autocultivo y el consumo de algo más natural, algo más seguro. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno consume, ver dónde uno compra los productos, los cartuchos. Hay que controlar, hay que tener confianza también en la persona donde uno compra. Porque la realidad es que a veces uno puede caer en malas manos y piensa que está usando algo bueno. O le voy a dar a mi papá para que consuma esto, porque el día de hoy ya se habla esto en la familia y creo que los padres ya tienen, ya estamos hablando de otros tipos de padres. Mis padres tienen más edad, pero los padres de un joven de 18 años probablemente tendrá 45 o 50 años y tenga una apertura mayor con su hijo a intentar esa medicación para poder dormir o para controlar la ansiedad laboral, el estrés laboral al final del día, porque realmente ya se está desesperando, se está saliendo de las manos. Es importante porque actualmente la regulación y bueno, en general la cultura ha hecho que mucha gente artesanalmente produzca lo que tú dices, estos tipos de cartuchos y todo eso. Entonces sí es importante que la gente tenga exámenes de laboratorio, que como tú dices, incluso si viene un paciente y digo, doctor, estoy fumando esto, y tú saber que cuántas concentraciones tiene, qué tiene, o tener a la mano un lugar para poder enviar o decirle al paciente envía y mira en esta cromatografía qué es lo que realmente estás consumiendo, para de alguna forma poder ver o hacer más seguro tu consumo, ¿ya? Porque realmente uno no sabe. Entonces, como te comenté, como conversamos al inicio, hay mucho, conozco de personas también pacientes que llevan productos que al final del día tienen muy, muy alta concentración de THC y eso es perjudicial y eso no lo ven y el paciente dice, uy, me genera ansiedad. Yo le dice, obviamente te va a generar ansiedad. Sí, sigo fumando. No, pero una ansiedad de miedo, ideas suicidas, o sea, cosas feas, pánico, ideas de muerte, delirio. Entonces uno le genera miedo al producto y no sabe por qué. Entonces es mejor que investigue qué es lo que está usando, vea qué es lo que está consumiendo y después vemos cómo lo va a usar o de qué forma lo va a usar. ¿Vean? Porque el THC no es bueno usarlo al inicio del día, eso es mejor para el finalizar el día. Pero el CBD sí es bueno para comenzar el día. Para terminar el día no, porque si tú usas CBD en la noche te puede dar insomnio también, es algo que también tienes que saber. Esos que toman la gota en la noche para dormir, también tienen que tener cuidado. Ya sí, se tiene que ser más concentrado en THC para poder... En las noches el THC ya te ayuda a caer, por así decirlo, a dormir más. Pero el CBD en cambio te puede dar un estado de una energía positiva, entonces eso te va a quitar sueño, te va a dar un focus mayor y tú vas a querer concentrarte en dormir, no concentrarte en otras cosas. Excelente. Uno no sabe todavía, no entiende al 100% cómo esto actúa en nosotros y en cada persona, pero sí se ve
todos los beneficios que tiene. Entonces, ¿por qué no usarlos en otras patologías que no sabemos usarlas? Como el mareo. El vértigo idiopático, cosas que son causadas ya por problemas más de índole psicológico, psicogénico. Entonces sí es interesante investigar el uso de la planta con fines medicinales. Y la realidad es que tuvieran que seguir incentivando aquí, que las universidades también tuvieran que apoyar más aquí a la investigación. Es muy difícil, son pocas las que lo hacen y ojalá que continúen haciéndolo. Sí, la verdad es que en específico Guayaquil creo que le hace falta desde la academia, ¿no? Abrirse muchísimo más a la investigación con cannabis, y qué lindo que estemos hablando de esto en honor a nuestro doctor, el que se fue, el que inició todo esto, el precursor de esto. Rafa. Así que más descanse. Una vez más. Más descanse. Y gran legado que nos ha dejado. Ha dejado mucho para investigar, ha dejado mucho que muchos resultados positivos que tiene la aplicación de la planta como medicina. Sin embargo, no se los aplica, se ha ignorado todas esas referencias y esos resultados. Esperemos que tal vez este momento, ¿no?, donde ha pasado él a un mejor momento de su vida, seguro no está en un mejor momento ahora, pero que esto resuene y que pues empiece a tener tal vez un efecto positivo, ¿no?, en cuanto a la aplicación de la planta y a utilizar los beneficios que nos deja, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieras agregar algo ahí, bro. No, me parece que tenemos un buen tiempo, la verdad. Me parece que siempre nos vamos de largo. Siempre nos vamos de largo en estos episodios, sobre todo los episodios médicos. Me parece que hay muchas dudas que siempre surgen de nosotros, también a través de nuestra audiencia, y que siempre es bueno, como tú dices, tener, y no siempre se tiene médicos. Ya tuvimos aquí a la doctora Teresa también. Viene otro episodio que no lo puedo spoilear todavía porque no sale. Pero sí se vienen algunos episodios médicos, entonces qué genial que igual te agradezco, ¿no, Fernando, que te hayas dado el tiempo acá de compartir con nosotros lo que has investigado, lo que vas desarrollando, y ojalá se pueda sumar la academia, ¿no? Guayaquil, Ecuador, generar documentos académicos, generar esta investigación, tampoco esperar a que la haga alguien más y entonces ahí la replicamos y ahí la aplicamos, sino nosotros generar también ese conocimiento que estamos al alcance, tenemos una tierra fértil, se cultiva cannabis, o sea, ya para que... Entonces, muchísimas gracias, en verdad. No, gracias a ustedes, chicos. La verdad que compartir en estos espacios creo que ayuda a muchas personas también a entender el correcto consumo, ¿no? Y también saber que a veces uno se puede estar haciendo daño y no lo sabe. Y bueno, espero que todos los que ven el podcast, por favor, sean responsables en su uso y si necesitan una guía, busquen, que al día de hoy hay bastantes especialistas. Googleando pueden ver médicos. Hay una asociación de médicos que trabajan con cannabis con fines medicinales, y googleando se pueden encontrar referencias. Yo soy parte de esta asociación, entre otros médicos más, no solo médicos, sino otros especialistas en el área de la salud. Así que creo que la guía al día de hoy está, y en verdad gracias a ustedes, realmente que también uno aprende todos los días nuevas cosas. Así es, bueno, muchísimas gracias al doctor. Así que bueno, hay otra opción más ahí para los que nos ven. Si es que tienen la necesidad de contactar a un doctor o un médico que tenga experiencia en el uso del cannabis, pues pueden contactarlos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias también. Te agradezco mucho por haber estado acá, por habernos dado tu tiempo ahí, a pesar de todos los inconvenientes que hubieron para la entrevista. Para la gente que vio en live ahí. Contamos un poco de esta experiencia. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo creo que eso ha sido todo por esta. Sí. Nos queda más. Nos despedimos. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse y comentar. Comentar. Ya saben. Muchísimas gracias like. A todos y a todas. Chau.